question is, are we rock and roll? And I say you're goddamn right, we rock and roll. Un planeta entero que se paralizó por una pandemia. Y la vida nocturna no fue la excepción. No fue la excepción. Vida nocturna, 18 meses después de comenzar la pandemia. Este es el estado de desolación de una de las terrazas más concurridas en Barquisimeto en lo que a vida nocturna se refiere. Si bien es cierto que los primeros meses estuvo envuelto todo el sector comercio en ese encierro en procura de mejorar las condiciones para enfrentar el virus, ya hace mucho tiempo que gran parte del sector comercial comenzó actividades, mas no así el sector de la vida nocturna. Luego de 18 meses, nosotros continuamos paralizados. Y no solamente los propietarios de establecimientos nocturnos, sino todo el mundo que envuelve la vida nocturna. Los DJs, los músicos, los mesoneros, los bartenders, el personal de servicio, cajeros. Todo ese mundo que envuelve a la actividad nocturna, luego de 18 meses de pandemia, continúa paralizado. ¿Qué hacer? O sea, los científicos ya han dicho que nosotros vamos a convivir con este virus por mucho tiempo, que tenemos a aprender a convivir con el virus. Entonces, ¿qué estamos esperando para incorporar al sector nocturno nuevamente a la actividad comercial? Por supuesto, con las medidas de bioseguridad, con todas las restricciones que sean necesarias para proteger a nuestros clientes, pero también pensando en la necesidad y en la obligación que tenemos para con nuestros trabajadores y para poder seguir contribuyendo a las arcas del Estado con nuestros impuestos. Reflexionemos, yo creo que es el momento de utilizar otras estrategias, otras políticas, porque luego de 18 meses y de una incertidumbre absoluta, nosotros tenemos la necesidad de levantar nuestra voz y pedir que seamos también incorporados a la dinámica diaria de la actividad laboral. Una pandemia que ha paralizado al mundo entero. Nosotros los DJs, bueno, también estamos parados, obviamente al no haber locales que estén abriendo, obviamente no van a haber DJs, al igual músicos, al igual mesoneros, al igual todas las personas que laboran en el ámbito nocturno. Podemos tomar temas como condiciones y cosas para realizar bajo la pandemia. Pues nosotros comenzamos un grupo de DJs llamado Área 51 y la pandemia nos agarró prácticamente a unos meses del inicio de nuestro grupo. Hemos estado tratando de inventarnos cosas alternativas de forma tal de no quedarnos paralizados, live stream y algún tipo de estas cosas por internet, para también la gente permaneciera a gusto y no se olvidaran de la idea de lo que era una fiesta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las soluciones están a la mano. La gente tiene que aprender un poco de este virus y tienen que aprender un poco a cuidarse y a tener la responsabilidad. Al tener un poco de responsabilidad, considero que las cosas pudieran cambiar. Con la pandemia cambiaron muchas cosas en los ámbitos nocturnos, tanto para DJs, músicos, en la cuestión de ingresos, y mucha gente tuvo que diversificar sus labores, hacer otro tipo de actividades, ingeniárselas, ya que por los cierres de los locales no había trabajo. Se generó streamings, o conocido como live, para poder hacerle llegar a la gente de entretenimiento y diversión, e igual poder en cierta manera monetizar y tener algo de precisión o de ingreso para poder cubrir todo lo que generó la pandemia
que mucha gente dejó de elaborar por el cierre de los locales. Bueno, yo realmente soy DJ y músico aficionado. Antes de la pandemia pues estaba teniendo una gran actividad en locales nocturnos, restaurantes. Hacía algo de dinero aparte de lo que es mi profesión o mi oficio en la empresa privada. Igualmente me veo afectado porque era ya un ingreso que se tornaba relativamente fijo y que ayudaba pues al gasto familiar, al gasto presupuestal de todo el mes. Y bueno, hemos tenido que aprovechar el tiempo que nos dejó la pandemia libre, digamos así, aprendiendo otras cosas, aprendiendo a de repente otros oficios, tratando de sobrevivir, de buscar unos relitos extra y también especializar lo que era el arte o el oficio de ser DJ, buscando nuevas tendencias, escuchando música, tratando de mejorar la parte técnica al ejecutar las mezclas. Por ahí, bueno, he tratado de sacarle provecho y verle el lado positivo a lo que ha sido la pandemia y todo lo que ha sido el estar en casa estos meses. Bueno, la pandemia me agarró de turista en otro país, donde me tocó quedarme año y 2 meses. Me tocó, bueno, más que todo estudiar de mi profesión, aprender de otros estilos musicales, aprender de los live streaming que estaban haciendo otros DJs y otras bandas musicales por todo el mundo, a ver cómo se realizaba ese tipo de trabajo. Aparte que también me tocó aprender la cultura del país donde me tocó quedarme y hacer otros trabajos como jardinería, desempeñar otras funciones que de verdad no hacía antes de la pandemia. Bueno, también estando en pandemia surgió un proyecto de una radio junto con un amigo venezolano que conocí en Paraguay, en el sitio donde estaba, que actualmente hoy seguimos con el mismo proyecto. Antes de irme de viaje, estaba en proyecto un booking de DJs acá en Barquisimeto, en conjunto con unos compañeros. Proyecto que se tuvo que paralizar por lo de la pandemia. No pudimos evolucionar en nada con respecto a ese proyecto y bueno, ya hoy en día estamos un poco avanzados en muchas cosas, ya la gente nos conoce. Estamos haciendo live streaming. Y mi empresa de audio, bueno, hasta los momentos sigue un poco paralizada con respecto a lo de la pandemia. Se me ha hecho difícil poder tener los ingresos que anteriormente hacía por todo esto que nos ha afectado la pandemia. Yo creo que la primera parte fue lo que todo el mundo consideró la parte, o sea, el shock, porque yo de hecho lo comentaba recientemente, que inclusive la palabra pandemia era una palabra no manejada. O sea, es una palabra que existía, pero realmente nosotros desde el punto de vista práctico nunca estuvimos, al menos nosotros en esta era, dentro de un caso tan complejo como el tema pandemia. Entonces, si pudiéramos hacer un recap real de los tiempos y los momentos de la pandemia, yo pudiera hacer un ejercicio mixto, que es un ejercicio general, universal, un ejercicio local, nacional y un ejercicio personal. Evidentemente, desde lo universal, absolutamente nadie estaba preparado para la pandemia. Muy aparte que el primer impacto o lo que la gente no se esperaba fue darse cuenta muy poquitos días después que lo primero que iba a ocurrir era un cierre absoluto de la esfera comercial. Es decir, operaciones comerciales naturales, esto, lo otro, pim, pum, pam. Entonces, eso viendo desde el punto de vista global. Caso Venezuela más particular, sí, por todas las razones obvias en las que Venezuela está sumergida, ¿no? Con todos los temas económicos y por supuesto sociales, más allá de todo el tema de crisis política. Finalmente, yo creo que cada quien tuvo su experiencia personal con la pandemia. Desde el punto de vista general, más allá de la etapa del shock, de la etapa de cuando la gente se sentó y miró para arriba o miró para abajo y dijo, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Porque por ejemplo en mi caso fue así también, ¿cómo lo voy a hacer? Sin embargo, yo
siendo un poquito optimista, pensé algo que realmente ocurrió. Y a mí me pasó lo siguiente. Me pasó que yo sabía que en algún momento podía haber un rebote o podía haber un repunte, y que al menos en mi caso, que trabajo con comunicaciones, que trabajo con redes, after shock, justo después del shock, la gente iba de alguna forma a buscar asesoría, a buscar trabajo para algo que era natural, que era la transformación de las actividades económicas de todo el mundo, del que vendía, el que comercializaba, el que hacía esto, el que hacía lo otro. Entonces, bueno, hay gente que apuesta a que la pandemia lo cambió todo, y que hay cosas que se adoptaron a partir de la pandemia que se van a mantener todo el tiempo, inclusive en normalidad. Yo creo que cuando exista realmente la normalidad, quién sabe en qué momento sea para todo el planeta normal, yo creo que volvemos como a las costumbres más o menos. Sin embargo, creo que la humanidad y la ciencia no va a bajar la guardia, porque entonces esto puede caer de sopetón en cualquier momento. Entonces, bueno, en resumen, creo que a muchos, como lo que tú me comentabas en el documental, o previo documental, o preparación al documental, casos, comercios relacionados con clubs, con discos, restaurantes, fueron evidentemente los primeros afectados por razones naturales, por el tema de la aglomeración de gente. Y esta es nuestra realidad, 18 meses después del surgimiento de la pandemia. Pero no todo es negativo, como hemos podido escuchar en testimonios de los que me antecedieron. Esta pandemia ha sacado también lo bueno y lo innovador de lo que somos capaces los seres humanos. Mis compañeros han hablado de reinvención, de descubrimiento de nuevas habilidades, de streaming, de las transmisiones que ahora estamos haciendo para llevar la fiesta a sus hogares, en vez de ustedes desde sus hogares venir hasta Tantra. O sea, todo no es negativo. Lo que sí es cierto es que ha sido muy prolongado, ha sido muy duro, y yo creo que es el momento de, como lo comenté minutos atrás, de enfocarnos en afrontar este virus, esta pandemia, de una manera más positiva y que redunde en beneficio para este sector que también lo necesita.